Fue el movimiento judío más importante y numeroso, que siempre trató de destruir el ministerio de Jesús y sus apóstoles. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. El gran apóstol Pablo, antes de su conversión, fue un miembro intransigente y tenaz de este movimiento. Bienvenidos al resumen de la historia de los fariseos. La palabra fariseo proviene del hebreo prushim o perushim, que significa separados. Aunque no se sabe con exactitud a qué se debe este nombre, muchos afirman que fue debido a que eran considerados un grupo separado de lo mundano, de lo inmundo, y con fuerte oposición a la influencia helenística de aquella época en el judaísmo. ¿Qué es la influencia helenística? La influencia helenística es la infiltración o invasión del pensamiento griego en el judaísmo, lo cual los fariseos rechazaban firmemente y seguían estrictamente la ley y sus tradiciones orales. El movimiento fariseo se formó al igual que el de los esenios y de los saduceos, del cual hablamos ya en un video anterior, durante el periodo intertestamentario. Es el periodo que transcurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este periodo empezó desde la muerte del último profeta del Antiguo Testamento, llamado Malaquías, hasta la venida de Juan el Bautista. Transcurrieron 400 años aproximadamente, conocidos también como los 400 años de silencio, debido a que no se levantaron profetas y no fueron registrados en la Biblia hebrea y protestante. Y fue en este tiempo donde ocurrió la formación de estos movimientos judíos, específicamente casi en simultáneo con la rebelión macabea, que se desarrolló desde el año 167 al 142 a.C., donde se batalló contra el imperio seleucida y se logró la independencia y la autonomía del pueblo judío. Específicamente, en el año 134 a.C., Juan Hircano, quien era un macabeo, asumió el poder del gobierno judío, proclamándose sumo sacerdote y etnarca al mismo tiempo. Un etnarca es el líder máximo de una nación o pueblo, pero no es lo mismo de tener el título de rey. Durante los primeros años de Juan Hircano en el poder, tuvo serios desafíos, ya que el imperio seleucida aún no se daba por vencido y seguía lanzando ataques y asediaron Jerusalén por las tropas de Antíoco VII Sídetes. Juan Hircano, al verse derrotado y su ejército decaído, trató de firmar un acuerdo de paz, donde le iba a otorgar 500 piezas de talentos de plata al imperio seleucida. Sin embargo, lo que hizo Juan Hircano fue terrible, ya que para obtener este dinero y firmar el acuerdo de paz, tuvo que saquear la tumba de David, sacando 3.000 talentos de plata y pagando así el acuerdo, y el resto lo utilizó para armar nuevamente su ejército y restablecer la economía. Esto disgustó a la mayoría de pobladores judíos, ya que ofendió a los estrictos hombres que cumplían la ley. Entre ellos y la mayoría eran los fariseos. Estos fariseos pidieron la renuncia de Juan Hircano y estaban muy descontentos por su gobierno.
Esto se agravó aún más cuando en el siguiente gobierno ingresó su hijo Aristóbulo I, quien ya no se proclamó solamente etnarca, sino se puso el título de rey y sumo sacerdote a la vez. Los fariseos y la mayoría de la población judía querían y ellos protestaban que el rey solo sería un descendiente de David y no un macabeo o jasmoneo como Aristóbulo I. Asimismo, debido a esto, hubo un grupo que se fue al desierto, debido a la corrupción que había en el gobierno judío en ese momento. Este grupo son los esenios, quienes hablaremos en otro video más adelante. Posteriormente, en los tiempos de Jesús, existieron dos escuelas de pensamiento dentro del movimiento fariseo. Estas eran las escuelas de Hillel, que era una escuela más liberal y flexible con respecto al cumplimiento de la Torá, y la escuela de Shammai, que era una escuela más rigurosa y estricta en el cumplimiento de la ley judía. Eran conocidos como los más rigurosos hacedores de la ley judía, y debido a esto se creían superiores a los demás. Esto se puede ver claramente en la oración que Jesús nos narra entre un fariseo y un publicano, el cual se encuentra en Lucas 18, del 10 al 13, donde nos dice lo siguiente: Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchos fariseos ocupaban cargos como escribas y doctores de la ley. Debido a su gran conocimiento, estaban encargados de estudiar, transmitir y transcribir la ley judía para el beneficio del pueblo. Esto nos habla la Biblia claramente en Hechos 23:9, donde nos dice lo siguiente: Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo. Asimismo, debido a esto, gozaban de la simpatía y respeto del pueblo judío. Un ejemplo de ello es Gamaliel, quien era un doctor de la ley honrado y respetado por todo el pueblo. Esto nos afirma la Biblia en Hechos 5:34, donde nos dice lo siguiente: Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este mismo Gamaliel fue maestro de Pablo antes de su conversión. Pablo fue un intransigente y celoso fariseo, y él mismo nos habla en Hechos 22:3 lo siguiente: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Su centro principal de reunión era la sinagoga. Esto nos habla la Biblia claramente cuando Jesús exhortó a los fariseos, y Lucas nos describe de la siguiente manera: Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Tenían disputas con los saduceos debido a temas doctrinales. Esto nos muestra claramente la Biblia en Hechos 23:7, donde nos dice que se produjo una disensión entre fariseos y saduceos,
y esto causó una división en la asamblea o Sanedrín. Estas diferencias radicaban en su manera de interpretar la Torá. Aceptaban la resurrección de los muertos, la vida futura del alma, la existencia de ángeles y demonios. Esto nos muestra claramente la Biblia en Hechos 23:8, donde nos dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Esto también forma parte del pensamiento cristiano, donde creemos en un mundo espiritual con seres angelicales y también creemos en una vida después de esta muerte física. Aceptaban toda la ley escrita, es decir, los fariseos consideraban a todos los libros del Antiguo Testamento como libros inspirados por Dios, para ellos también llamado el Tanaj. Pero a su vez, aceptaban estrictamente las tradiciones orales, es decir, cumplían rigurosamente prácticas y costumbres judías que se habían transmitido de generación en generación oralmente, y las consideraban al mismo nivel que las Escrituras. Esto causó un problema con Jesús y sus discípulos, ya que ellos tenían rituales ceremoniales como tradición para el lavamiento de las manos, de los vasos de beber, de los jarros y lechos. Y aquel que no cumplía con esta tradición le consideraban un inmundo e impío. Esto podemos ver claramente en la Biblia en Marcos 7, donde nos dice lo siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Todo esto nos hace ver que estaban afanados y preocupados por practicar rituales externos que realmente no están en la Biblia, y se olvidaban de lo más importante, que es practicar el amor al prójimo, como nos habla Levítico 19:18, y también tener un corazón limpio delante de Dios. Muchas veces solo podemos referirnos a un fariseo como algo malo. Sin embargo, tenemos que rescatar muchos puntos importantes, como que ellos eran diligentes y grandes estudiosos de la ley. Es lo mismo que Dios nos manda hoy en nosotros como cristianos, a estudiar diligentemente las Escrituras, pero no copiar como ellos para ser visto por los demás, sino por lo contrario, es para darle la gloria y conocer más a Dios. Asimismo, tal vez alguna vez has utilizado la palabra fariseo para insultar a alguien o para dirigirte peyorativamente a otro. Sin embargo, tú puedes ser ese fariseo, ya que puedes vivir una vida hipócrita delante de Dios, donde todos puedan ver que tú ayunas, oras, y tus padres, pastor y los demás pueden tener un buen concepto de ti. Sin embargo, en la intimidad estás lejos de Dios y solamente tus labios le honran. Es muy importante entender que Dios quiere que seamos íntegros por dentro
y se refleje en los frutos por fuera. Muchas gracias por haber visto este video. Si realmente te ha gustado, puedes compartirlo con tus amigos y comentarlo también. Asimismo, si deseas adquirir todo el material que hemos hablado en este video, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico y estaremos muy gustosos de enviártelo. Que Dios te bendiga y suscríbete para más videos como este.